Vamos a partir entonces de lo que ya hicimos, ¿vale? La conclusión de lo que acabamos de hacer era que la forma diferencial del proceso SDT se podía ver de esta manera. Lo voy a volver a escribir aquí abajito, ¿ok? En resumen, vamos a ponerle. En resumen, si el proceso de hito que yo tenía en forma diferencial se veía de la forma que, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Sigma de t, dwt, más alfa t menos sigma cuadrada t sobre 2 con respecto de t. Si yo tenía este proceso de hito visto de esta forma diferencial y S de t se definía como S0 por e a la xt, entonces prácticamente lo que teníamos aquí era que dst, que es lo que concluimos, dst se puede ver como, lo voy a volver a multiplicar tal cual. Sería sigma t por s de t por dwt más alfa t por st por dt, ¿vale? En la práctica, hablando un poquito de la situación financiera, realmente la nomenclatura que se sigue generalmente es primero poner todos los términos que están con el diferencial de t y después poner al final todos los términos que están con respecto al diferencial de wt, ¿vale? Entonces voy a empezar a escribirlo de esa manera para que nos vayamos acostumbrando a esta notación, ¿de acuerdo? Esto reitero, no, digo, al final del día la suma sigue siendo conmutativa, me da completamente igual como en qué orden le escribo. Aquí la cuestión es que es una nomenclatura ya un poquito generalizada, entonces vamos a irnos acostumbrando a esta nomenclatura. Entonces esto sería alfa por st por dt más, ¿qué dijimos? Sigma t, st, dwt. Esto es lo que nosotros encontramos, ¿vale? Lo voy a marcar, porque este va a ser la parte importante, ¿ok? Esto es lo que ya tuvimos. De aquí se pueden analizar bastantes cosas. De hecho, voy a regresarme a la expresión que tenía con la SDT factorizada, ¿vale? Eh, Seguramente uno que otro de ustedes, ahorita o al momento de volver a ver el video, se va a dar cuenta que cuando llegamos a esta expresión, fuera de que efectivamente involucramos un diferencial respecto al browniano y un dt y demás, prácticamente yo podría hacer esto. Aquí se va a ver un poquito sucio el asunto. Sí, porque, bueno, lo voy a escribir con esto. Yo podría hacer esto, ¿vale? dst dividido entre st y tengo esta expresión que están viendo, ¿vale? De aquí, si no tuviéramos propiamente esta cosa, lo que nosotros podríamos decir es que bajo ciertas condiciones, eso se puede ver como una ecuación diferencial. De hecho, no es que se pueda ver como una ecuación diferencial, es prácticamente una ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podríamos encontrar una expresión un poquito más detallada respecto a la ST, ¿vale? Eso va a ser un tema que vamos a ese es un tema que vamos a aplicar después, que vamos a explicar un poquito más a detalle después. Pero, aquí, y esto de momento nada más lo voy a escribir, ¿ok? Quizás sea un poquito directo para algunos de ustedes, quizá no sea nada claro para otros de ustedes, no pasa nada. Este video tiene la finalidad de ser, más allá de algo formal, de una explicación formal, este video más bien tiene la intención de ser algo un poquito más platicadito, ¿ok? Entonces, si de momento no entienden por qué se da eso, no se preocupen ahorita tanto. Llegaremos a esa explicación eh,
muy, en un futuro muy, muy cercano, ¿ok? Entonces, de lo anterior, lo voy a escribir así. Se puede obtener el proceso SDT, que yo lo puedo ver de la siguiente manera. Yo lo voy a poder ver como S0 por E a la, ¿qué sería? Sigma. Ah, vamos a hacer algo antes de hacer esto, para que quede un poquito más claro. Si sigma t es igual a sigma y alfa t, vamos a decir que es igual a alfa, constantes, se puede obtener el proceso ST igual a E a la sigma WT más alfa menos sigma cuadrada sobre 2 T, ¿vale? Reitero, seguramente a muchos de ustedes ahorita el decir de dónde obtuve eso no es claro. Y sí, porque no lo estoy explicando todavía. Eso lo vamos a explicar después, ¿vale? Solamente ahorita, como les digo, como el enfoque de esto es ser un poquito más platicado que otra cosa, ahorita vamos a dejar los formalismos y las explicaciones formales ahorita. ¿Ok? Sí, digo, va a sonar feo, pero ahorita de momento, fuente, decibeles, ¿no? Tal cual, créanme, de momento. Fuente, el Prometeo. ¿Ok? Entonces, les digo, ya después llegaremos a esto. Esto define, tal cual, un nuevo proceso estocástico que posiblemente algunos de ustedes hayan visto en procesos estocásticos. ¿Ok? No voy a hablar ahorita de eso. Solamente tomen en cuenta que si se dan cuenta, esta SDT, sigma es constante, alfa es constante. Es más, no, déjenme pensar, déjenme pensar. Sí, de una vez lo voy a poner así, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Al final de cuentas, solamente es notación. En lugar de llamarle alfa, le voy a llamar mu. ¿Ok? Y en lugar de tener alfa aquí, yo le voy a llamar mu aquí. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Esto es para verlo un poquito mejor, ¿vale? Pero solamente tomen en cuenta de momento que la WT es un proceso estocástico. No solamente eso, es un movimiento browniano. Y todo esto lo que estoy haciendo es aplicarle, y aquí me faltó algo, sí, me faltó la condición inicial, S0, ¿ok? Aquí de momento lo que estoy haciendo es S0 por una transformación de este browniano, ¿ok? Este proceso estocástico tiene un nombre, les reitero, a lo mejor algunos de ustedes ya ahorita lo identificaron porque lo vieron en procesos estocásticos 1. No voy a decir ahorita más. Si se saben el nombre de este proceso estocástico, guárdenselo ahorita para ustedes, no spoileen las cosas, ya después hablaremos de él. Pero bueno, esto prácticamente más allá de todo lo que ya dijimos, esto nada más es otra forma de verlo. ¿A qué va la razón de tener este video por separado? ¿A qué va la razón de hacer esta clase un poquito más platicadita? Va a ser por lo siguiente. De momento vamos a omitir todo esto de cálculo estocástico que hemos visto, porque uno puede decir, pues sí, en efecto, esito, me siento poderoso teóricamente hablando, ojalá. Este, pero pues yo había ponido aquí mi evaluación de opciones y demás y de repente desapareció, ¿vale? Entonces vamos a volver a retomar un poquito esa explicación para ver de qué manera vamos a asociar todo esto. Entonces, esto de alguna manera vamos a dejarlo de hito ahorita de un lado y vamos a volver a un poquito el análisis de lo que estábamos haciendo con las caminatas aleatorias y demás. Voy a poner algunos gráficos que de hecho van a ser familiares para ustedes porque tienen que ver con el video que vimos en clase, ¿ok? Les recuerdo que también ese video está en el Classroom y de todas maneras lo voy a poner también como referido en este video para que
lo puedan volver a ver, ¿vale? Pero bueno, sí quiero recalcar que estas gráficas no son mías como tal, nada más son de lo que ya vimos en algún momento. En pantalla lo que tenemos básicamente es una simulación de una caminata aleatoria, ¿vale? Que si lo ponemos prácticamente en un contexto financiero, sería como la visualización de los precios de cierre de los días de un activo, ¿vale? Y entonces pues tenemos esta idea. Ahora, recuerden que la idea de hablar de la caminata aleatoria tenía dos finalidades. La primera finalidad era para que nosotros podríamos hacer el caso límite del escalamiento de esta caminata aleatoria para llegar al browniano. Y el segundo fundamento del por qué lo estábamos viendo era porque ustedes estaban viendo los árboles binomiales bueno, esto podría representar, reitero, en un contexto financiero, los precios de cierre de un activo financiero y entonces ustedes están viendo que aquí bajó, aquí subió y así sucesivamente. También por lo que ustedes ya vieron con Memo, pues saben que hay cierta probabilidad asociada, ya pueden sacar el precio y demás, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía el video que en algún momento vimos para definir la caminata aleatoria escalada? Lo que hacíamos era tal y como yo les había dicho, la acelerábamos y la escalábamos de tal manera que cada vez íbamos haciendo en un mismo lapso de tiempo más simulaciones, no sé, sí, yo creo que conviene llamarlo así, más simulaciones de la caminata aleatoria, pero ahora con saltos más pequeños, ¿ok? Y entonces pues teníamos aquí el escalamiento bajo 2, aquí en esta otra gráfica tenemos el escalamiento bajo 4. De hecho, lo voy a poner un poquito más chico para que puedan caber las cuatro gráficas que vimos en una misma hoja, ¿vale? Y entonces aquí tenemos los distintos escalamientos variando el parámetro. Aquí tenemos de 10, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿dónde estaba? Este es el de 100, sí, este es el de 100. Y entonces aquí teníamos pues los distintos escalamientos. La idea es que visualmente nosotros podríamos observar cómo la caminata aleatoria escalada, porque recuerden que no era tal cual la caminata aleatoria simple que nosotros estábamos trabajando, cómo al final del día con el suficiente escalamiento nosotros podríamos ver cómo a partir de un caso límite llegábamos al movimiento browniano, que esta era la finalidad de, reitero, ver la caminata aleatoria escalada, al menos desde el punto de vista de procesos estocásticos. Pero vamos a hablar un poquito acerca del tema financiero. Tampoco me voy a meter mucho en esto porque recordemos que el experto de todo esto es Memo y que yo desde hace un rato solamente soy el ayudante, ¿vale? Pero la idea es que con el suficiente reescalamiento y cuando hacíamos tender T a infinito, básicamente recuperábamos el movimiento browniano. Bueno, no recuperábamos, convergíamos al movimiento browniano, que volviendo a lo mismo, si esto es prácticamente bajo un contexto financiero, la visualización de cómo van fluctuando los precios de un activo financiero, estas gráficas pues son las que tenemos asociadas a precios de bolsas y cosas de opciones y demás, ¿vale? Entonces, en pantalla tenemos el caso límite de la caminata aleatoria escalada, pero esto es algo que nosotros ya habíamos visto. Vamos a hacer un análisis un poquito más allá, eh, un poquito más intuitivo, sin caer mucho en el panorama estocástico todavía. La idea con lo que quiero que se queden ahorita es la siguiente. Supongamos que nosotros vamos a invertir una cierta cantidad de dinero en el mercado financiero. Es decir, supongamos que prácticamente yo, y aquí me van a disculpar porque quizás no voy a tener tanto formalismo en el pizarrón, pero como les digo, es una charla más platicada que formal. Espero que me perdonen de esto. Supongamos que yo voy a tal cual invertir dinero en un activo financiero. Supongamos que al día de hoy yo voy a invertir 100 pesos, ¿vale? No estoy diciendo qué activo financiero es, cómo trabaja, ni nada de esto, lo vamos a ver de manera muy simple. Esto básicamente sería mi inversión inicial, ¿vale? Vamos a ponerlo en palabras, no voy a utilizar todavía nomenclatura financiera. Vamos a decir que mi inversión inicial va a ser de 100 pesos. Aquí tengo los 100 pesos. Y yo voy observando día con día y, bueno, instante tras instante, si lo quieren ya un poquito relacionar al browniano,
yo voy viendo instante por instante cómo va fluctuando el precio de este activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo varias situaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que el precio de la acción o del precio del activo, no quiero utilizar la palabra acción, yo puedo decir que el precio del activo subió una unidad monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor de aquí se desprenden conforme va pasando el tiempo distintos escenarios, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, aquí, la siguiente vez que lo observo, gané, bueno, ahora ya tengo 101 pesos. Yo puedo decir que aquí, por ejemplo, en otro escenario, yo podría obtener 100.5 pesos. Bueno, 100 pesos con 50 centavos. Otro escenario también podría ser que básicamente el precio no cambió y yo sigo teniendo los 100 pesos, ¿vale? O escenarios un poquito más fatalistas, uno podría decir, bueno, aquí vuelvo a observar y tengo ahora 99 pesos con 50 centavos, o podría tener 99 pesos, o podría tener inclusive mucho menos dinero, ¿no? Vamos a pensar que el escenario fatídico en el que observo sería que ahora tengo 98 pesos con 50 centavos. Entonces, de mi inversión inicial, lo que pasó es que si yo invertí 100 pesos, estos son distintos escenarios que yo puedo observar en un tiempo futuro. No estoy definiendo cuánto tiempo ha pasado, simplemente en un tiempo futuro yo puedo observar esos comportamientos. Aquí si utilizamos un poquito de notación un poquito más visual, podríamos pensar que aquí, si queremos describir qué es el escenario que ocurrió, decimos que aquí aumentó un peso, que fue un peso a la alza, que si lo ponemos en porcentaje, ese peso a la alza, ¿cómo lo pueden poner en términos de porcentaje? ¿Cuánto porcentaje se ganó de la inversión inicial? ¿Se entiende la pregunta o no? ¿Cómo? O sea, este peso que yo gané, en porcentaje, ¿cuánto representa de los 100 pesos que yo invertí inicialmente? Ah, pues el 1%, ¿no? ¿Todos de acuerdo con Macbeth? Representa que yo gané el 1%, ¿vale? De esa inversión, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Prácticamente yo puedo hacer el mismo análisis tanto en cifras brutas como en porcentajes, que aquí gané 50 centavos, aquí básicamente decimos que bueno, no sería flechita, decimos que quedamos tablas porque fueron 0 pesos. Y de aquí ya podemos empezar a decir, pues de aquí perdí 5 centavos, de aquí perdí un peso y de aquí perdí 1.50, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta, vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a pensar en el mismo ejercicio, pero ahora con mayor inversión inicial. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que ahora yo no invertí al día de hoy 100 pesos, vamos a pensar que yo invertí 1,000 pesos. Y si yo hago la analogía de estos escenarios que yo estoy observando, tal cual, vamos a pensarlo así, si yo hago la analogía de estos escenarios, pues realmente es más, como no es nada formal, lo voy a ir haciendo sobre la marcha. Si yo replico estos escenarios, pero ahora con una inversión inicial de 1,000 pesos, ¿vale? Bueno, antes de eso creo que me convendría poner en porcentaje todo lo que representan estos cambios, ¿vale? Aquí, reitero, se ganó el 1% a la alza, fue 1% a la alza. Aquí podríamos decir que este, fue más 0.5 a la porcentaje a la alza. Aquí básicamente se ganó 0%. Aquí fue prácticamente menos 0.5% a la baja. Aquí fue menos 1% a la baja. Esto nada más es nomenclatura un poquito financiera, ¿ok? Y aquí podríamos decir que se fue menos 1.5% a la baja, ¿ok? Entonces, estos porcentajes básicamente son, recordemos que un porcentaje, básicamente no depende de la cantidad inicial, o sea, es una fluctuación que no necesariamente depende de la inversión inicial. Es como cuando hacemos la diferencia entre lo que sería monto de interés y tasa de interés, o función de acumulación y factor de acumulación. La tasa de interés es solamente un indicador porcentual
de cómo va a variar la inversión como tal, cómo es el comportamiento de la inversión, pero que no depende de la cantidad inicial que yo invierto, mientras que el monto de interés sí depende completamente de la cantidad de dinero que yo estoy invirtiendo al día de hoy. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la analogía de que ahora en lugar de 100 pesos voy a invertir 1000 pesos, realmente la cantidad de dinero, ¿cómo se ve la cantidad de dinero respecto a estos porcentajes de inversión? Si se dan cuenta, aquí no podrías decir que no gané tal cual, que no gané tal cual un peso, sino que básicamente aquí yo podría decir que gané cuánto, bajo este porcentaje. Creo que no se entiende la pregunta, pero reitero, como aquí ya estoy cambiando mi inversión inicial, ahora la idea de que yo les digo, mi inversión fue 1% a la alza, no es que yo haya ganado 101 pesos, no es que yo haya ganado un peso, sino que el 1% a la alza representaría básicamente 10 pesos, ¿de acuerdo? Y si lo quieren ver de una manera más matemática, como cuando había invertido 100 pesos ganaba 101, aquí simplemente le estoy agregando un cero. Pero aquí, si se dan cuenta, yo no gané un peso, yo gané 10 pesos. Eso es lo que sigue representando un 1% a la alza, ¿de acuerdo? Si aquí, por ejemplo, yo recorro el punto, yo estaría diciendo que gané 1005 pesos, ¿vale? Que eso representa no básicamente 50 centavos a la alza, sino que yo gané 5 pesos, ¿vale? Eso sigue siendo el 0.5%, pero ahora de estos 1000 de inversión inicial. Aquí puedo decir, pues me quedé, aquí en lugar de tener 99.5, voy a tener 995, aquí voy a tener 990 y aquí voy a tener 985. Entonces, si se dan cuenta, donde yo cambié es prácticamente en los montos que yo perdí o gané de dinero. Los montos tal cual brutos, vamos a llamarlo así, son la cantidad de dinero que yo perdí porque están en función de mi inversión inicial, ¿vale? Pero los porcentajes se mantienen estáticos porque siguen representando eso, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si ahora yo invierto tal cual, no 1000, vamos a pensar que le vamos a agregar otro cero. Si yo invierto ahora 10,000 pesos, ahora si sigo manteniendo los porcentajes de mis escenarios, la cosa cambia. Bueno, no debí de haber borrado ese, pero ya ni modo. La cosa cambia. Supongamos que los porcentajes de la inversión siguen siendo iguales. Ahora, los montos de interés que yo gané ya no son de 1010, en este caso ya serían, espero estén de acuerdo conmigo, serían 1100, ¿vale? Por ejemplo, aquí serían básicamente 10,005, no, 10,050, perdón. Aquí serían los mismos 10,000. Aquí, por ejemplo, estaría teniendo 9,950, 9,990 y 9,850, ¿ok? Básicamente, si lo quieren ver en términos de notación matemática, el procedimiento simplemente fue, como yo estoy invirtiendo más, como yo le estoy metiendo más ceros a mi inversión, simplemente voy recorriendo el punto decimal hacia la derecha. Y entonces aquí yo no gané ni un peso ni gané 10 pesos. Fueron 100 pesos los que gané. Aquí no fueron 50 centavos ni 5 pesos, fueron 50 pesos los que gané. Aquí no gané nada. Aquí no fueron ni 50 centavos ni 5 pesos los que perdí. Aquí perdí 50 pesos. Aquí perdí 100 pesos y básicamente aquí perdí 150 pesos, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Básicamente los porcentajes de cómo va cambiando la inversión no van cambiando. Esto lo pueden interpretar hasta cierto punto como una especie de tasa de interés. No es la idea, ¿ok? Pero digo que lo pueden interpretar así porque la tasa de interés no depende de la cantidad inicial. Estos porcentajes no dependen de la cantidad inicial que yo estoy invirtiendo. Simplemente me dicen en función de la inversión cuánto puedo ganar en términos brutos. Pero ya exhibiendo las cifras que yo estoy perdiendo o ganando, eso sí depende completamente de la inversión inicial. Vean que la persona, supongamos que fueron tres personas, la persona que invirtió 100 pesos
la persona que invirtió 1,000 pesos y la persona que invirtió los 10,000 pesos. Es el mismo activo financiero y tuvo estos rendimientos, tal cual. Y entonces, vean, la persona, en este primer escenario, la persona que invirtió 100 pesos solamente tiene 101 pesos de ya como capital, ganó un peso, mientras que la persona que invirtió 10,000 pesos en ese mismo activo, básicamente ganó 100 pesos. Vean que a pesar de que el porcentaje de ganancia fue el mismo, la cantidad de ganancia que se obtuvo fue proporcional a la inversión inicial. Ese es el sentido básico de las finanzas y se los tuvieron que explicar desde matemáticas financieras. Y aquí me van a perdonar, pero Trejo, Dana y Raúl lo tienen que saber porque eso sí se los enseñamos tanto Memo como yo. ¿Ok? Ya los demás, no sé con quién hayan llevado Matefin, pero es la idea básica. ¿Sí se entiende todo esto? ¿Sí se entendió esta variación? La idea de el monto que pierdo o gano sí depende de la cantidad inicial, pero el porcentaje que gano o pierdo, eso es completamente un comportamiento de la inversión, que no depende de la cantidad inicial. ¿Sí se entiende esto? Sí, profe. Ok, entonces vamos a avanzar con esto. Ahora, esto es nada más como un pequeño resumencito, es básicamente un vistazo, ¿no? De lo que pasa en términos de la vida real, ¿vale? Ahora, ¿de qué manera lo vamos a relacionar con toda la parte que nosotros ya conocemos de, por ejemplo, lo que estábamos haciendo con Memo? Y aquí voy a regresarme un poquito a la idea de lo que nosotros teníamos tal cual, analizando. Vean, yo a todo esto que estoy obteniendo, los 10,100, los 10,050, en su momento el 101, el 100,50, yo le puedo llamar por notación SDT, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque en nomenclatura financiera, básicamente la SDT parte de lo que sería el stock price, ¿ok? Es una de las razones del por qué se utiliza la S. Pero este SDT yo lo puedo decir como que es el precio del activo a tiempo T, ¿vale? Ahora, si lo queremos relacionar como de un comportamiento de lo que estaban viendo con Memo, de los árboles binomiales, y básicamente si hacemos el escalamiento necesario y demás, básicamente uno podría decir, bueno, primero, en palabras, este DSDT representaría la diferencia de precio de un momento a otro. Es básicamente lo que también ya han hablado con Memo, que si lo queremos poner en otra anotación sería un delta ST, pero lo estamos diciendo como de qué manera varía de un momento a otro el precio. Es el diferencial del precio, ¿de acuerdo? Ahora, si esto se analiza a través de un árbol binomial, si es un activo financiero que se puede analizar a través de un árbol binomial, y con el suficiente reescalamiento y con las hipótesis necesarias, básicamente uno podría decir, pues la forma en la cual varía el precio tiene detrás una variación que depende de un movimiento browniano. Y esto es clave. Necesito que me digan si más o menos entienden esta explicación. Reitero, si estamos tomando en cuenta que este precio del activo, este diferencial del activo, tiene detrás un comportamiento estocástico que se puede modelar a través de un browniano, pues sería natural pensar que el precio, que el diferencial del precio depende directamente del diferencial del browniano que hay detrás modelándolo. ¿Sí se entiende esta parte más o menos? Sí, Ok. El problema es que lo que acabamos de ver es que prácticamente este comportamiento del diferencial del browniano está ponderado de acuerdo a lo que yo invertí inicialmente. Vean como una especie de analogía que este diferencial del browniano sería como una analogía a representar estas variaciones de la inversión, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero saber el diferencial del precio, en este caso el diferencial del precio serían, por ejemplo, estos 100 pesos, yo necesitaría no solamente analizar este diferencial respecto al browniano, tendría que estar ponderado respecto a lo que yo invertí, ¿sí o no? Respecto a la cantidad de dinero que yo tengo, porque
Si yo quiero analizar el diferencial de un precio respecto a una inversión que yo hice, yo necesito saber con cuánta cantidad de dinero yo parto para saber específicamente cuánta cantidad bruta de dinero se diferenció. ¿Sí se entiende esta parte? Pero entonces no tendría que ser a tiempo T-1 para No, saber porque cómo de dónde parto. No, porque básicamente lo que estamos pensando es que, reitero, esto va a ser en términos de la cantidad de dinero con la que yo acabo, porque prácticamente es cómo varío el browniano en el sentido de la inversión por la cantidad de dinero que yo estoy ponderando. Sí tienes una parte de razón de decir por qué no depende del anterior, pero es porque estamos analizando tentativamente sobre los precios de cierre. No sé si más o menos me doy a entender aquí. Yo te creo. Ok, vale. De todos modos, no se preocupen, esto nada más es una introducción a lo que Memo les va a enseñar. Les va ahora sí teóricamente a enseñar formalmente. ¿Ok? Entonces, de momento, ahorita síganme esta idea. Nada más estamos haciendo como una especie de analogía respecto a cómo varía el browniano respecto a una cierta ponderación. Pero, si se dan cuenta, y volvamos a la parte de la gráfica de esto, que sería básicamente ya nuestro browniano, si se dan cuenta, pues básicamente la manera en la cual cómo se mueve el browniano, en este caso, depende de un componente de lo que nosotros ya conocemos o lo hemos nombrado en algún momento como volatilidad, ¿vale? O sea, ¿qué tanta variación tiene o sea, qué tanto puede distar de aquí para acá? O sea, ¿qué tan feos, qué tan bruscos hace estos saltotes? ¿De acuerdo? Depende de cierta volatilidad asociada. Entonces, aquí la idea es que yo sigo de alguna manera refinando mi modelo. Entonces uno puede decir, bueno, sí depende es la variación del browniano que hay detrás, ponderado por el precio del mercado que hay en ese momento, ¿vale? Pero, pues, como buenos analistas que somos o que queremos ser, pues uno podría decir, pero pues toma en cuenta un componente de volatilidad que lo puedo representar como esa sigma, ¿de acuerdo? Entonces, esta cosa lo puedo ver como que es una ponderación de la volatilidad. ¿De la volatilidad de quién? De este browniano. ¿Ok? Por eso la razón del por qué le llamo sigma, porque recordemos que todo lo que hay detrás de todo esto, pues es la distribución normal, ¿no? Nada más estoy utilizando mañosamente mañosamente la notación, ¿de acuerdo? Pero la idea es que vean cómo fui refinando el modelo. Yo partí, vamos a hacerlo así, yo partí de la idea de decir, bueno, el diferencial del precio depende directamente del browniano. Sí y no, porque tiene que estar ponderado por el precio de mercado en ese momento, ¿vale? Y una vez que dices eso, bueno, ok, sí está ponderado y demás, pero luego, ¿qué pasa? Bueno, tengo que tomar en cuenta cierto componente de volatilidad, ¿vale? Entonces, como que de alguna manera, muy platicado el asunto, pero yo espero que al menos lógicamente medio se vaya entendiendo por qué vamos haciendo estos refinamientos, si lo quieren ver de esa manera. Pero uno podría decir, oye, ya tienes entonces la manera en la cual, cómo se comporta el browniano, los diferenciales del browniano. Ya lo tienes ponderado por el precio de mercado a tiempo T y ya lo tienes ponderado por un componente de volatilidad. Pero realmente dentro del mercado no solamente influyen estas tres cosas. De hecho, dentro del mercado también influyen unas cosas que se llaman tendencias. ¿De acuerdo? Eh, eh, no sé si lo han llegado a escuchar todavía, pero a veces es común cuando hablamos en términos de mercado decir como de, ay, el mercado, como que el activo en este mercado tiene como que esta tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pensamos en que este es el browniano, y eso es algo que les explicó Memo ayer también, que si nosotros pensamos que este es el browniano, el comportamiento, uno podría decir, pero la tendencia del mercado va a la alza. Entonces, lo que yo tendría es adaptar este browniano, este comportamiento que están viendo, lo tendría que adaptar a la tendencia que va siguiendo. En otras palabras, como que tendría que decir, pues bueno, como que voy adaptando este browniano, que en ese eje lo tenía así horizontal bonito,
pero lo estoy adaptando a una recta que en este caso indica la tendencia de mercado. ¿De acuerdo? La tendencia del mercado puede ir a la alza o puede ir a la baja. Es decir, no solamente influimos en cómo puede variar en su propio mundo el precio del activo financiero, sino que también los precios se ven influenciados por la tendencia de los demás en el mercado y por eso es que sí va fluctuando el precio del activo, pero no solamente en su propio mundo, va fluctuando alrededor de la tendencia de mercado que hay en ese momento. ¿Sí me doy a entender con eso? Sí, Entonces, este componente lo único que hace es sí ya tomar volatilidad, precio de mercado y demás, pero no está contemplando esa tendencia de la que estoy hablando. Entonces, hay que meter esa tendencia de alguna forma. Y entonces aquí viene otro refinamiento de mi modelo. Pues si básicamente ya, y ya les hice el spoiler, gráficamente lo que estoy haciendo es tratar de adaptar este comportamiento estocástico bajo una recta que representa la tendencia, eh, desde el rubro geométrico, eso sería simplemente hacer como una especie de desplazamiento, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo lo voy a tomar en cuenta? Digamos que esta MU va a representar en promedio la tendencia del mercado, ¿ok? Esa tendencia va a estar ponderada respecto al mismo precio del mercado en ese momento. Es decir, esta tendencia sí la sigue, pero volvemos a lo mismo. La tendencia a la alza también depende, o sea, la tendencia es un indicador que hasta cierto punto me está diciendo por dónde puede ir tu inversión. Pero al final del día, como queremos, los diferenciales del tiempo tienen que estar ponderados por el precio de mercado en ese momento. Ahora, las tendencias de mercado no son algo fijas alrededor del tiempo, sino que en cada momento la tendencia puede cambiar. Puede cambiar de la alza a la baja de un día a otro. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en la realidad en los últimos años? Por ejemplo, que de repente a una empresa le empieza a ir bien y de repente la tendencia de sus activos va a la baja, pero la idea es que básicamente tenemos que tomar en cuenta la tendencia de mercado, pero no generalizada como tal, no la podemos generalizar. Necesitamos tomar en cuenta la tendencia de mercado hasta ese momento de evaluación. ¿Cuál es ese momento de evaluación? Pues la T, ¿no? Y básicamente tenemos que tomar en cuenta la tendencia de mercado, cómo va fluctuando la tendencia de mercado alrededor del tiempo, ¿vale? Entonces, todo esto que acabo de agregar, reitero, ya les di un poquito más la explicación, es el promedio de la tendencia ponderado por el precio de mercado, por pues, la diferencial, cómo va cambiando esa tendencia de mercado en cada momento, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a sumar. ¿A qué se parece esto? Ni idea. O están muy dormidos o están muy asombrados. Espero que sea lo segundo. Voy a regresarme a lo que hice en el anterior video. ¿Qué es lo que obtuvimos? Y es más, lo voy a ver desde aquí. ¿Qué es lo que obtuvimos? Tal cual. Vean que básicamente tengo este componente, la volatilidad, la tendencia de mercado promedio, ponderado por el precio, por el diferencial del tiempo. Así es como lo relacionamos. Básicamente, este modelo que acabo de escribir aquí, bajo un poquito de lógica, es básicamente una transformación de un proceso de hito, tal cual. Por eso es que el cálculo estocástico se relaciona a la evaluación de las opciones financieras, porque básicamente todos los componentes se dan para modelarlo a través de procesos de hito. ¿Por qué? Porque partimos de un árbol binomial con el escalamiento adecuado y con los límites adecuados, lo hacemos tender a un browniano. Y al final del día, indirectamente estamos formando a través de un browniano un proceso de hito y a partir de eso estamos modelando el precio del activo financiero a tiempo T
a través de una transformación de un proceso de hito. Entonces, lo que hicimos ya teóricamente, así es como se va a adaptar al mundo financiero. Esa es la explicación y el por qué utilicé esas notaciones específicamente. Así es como se relaciona todo esto, para que vean gráficamente cómo se comporta. Esta gráfica, al igual que las anteriores, no es mía, es del video que voy a poner, que ya les puse, pero básicamente aquí podemos ver prácticamente cómo es que influye ese modelo que acabo de explicar aquí. Lo que estamos haciendo en todas tomó mu igual a 1, ¿vale? Entonces aquí nada más tiene ST dt, ¿vale? Ahora, no es que propiamente esté graficando esto, obtiene la solución a la ecuación diferencial, que spoiler, va a ser esta, hace mu igual a 1 y lo que va variando es la sigma, la volatilidad. La amarilla es la volatilidad más baja, la naranja roja es la volatilidad más alta. ¿Cómo influye esto? Básicamente, la tendencia indirectamente está influyendo algo así, ¿vale? Y lo que está haciendo con el browniano, vean que básicamente el browniano no es que vaya como en línea recta horizontal así, sino que justamente la tendencia lo que está haciendo es que como mu es igual a 1, la tendencia va a la alza, ¿vale? Y entonces el browniano, según sea el caso de los colores con la volatilidad, se va adaptando a la tendencia a la alza, ¿vale? Entonces, reitero, no es como que estemos dibujando un browniano alrededor de una línea recta, tal cual, horizontal, sino que la vamos adaptando a una tendencia que, como esta mu es positiva, vamos diciendo que la tendencia va a la alza y por eso se va adaptando a esta curva. Ahora, si se dan cuenta, estas curvas, aparte de adaptarse a esa tendencia a la alza, tienen un comportamiento exponencial. ¿Por qué es esto? Porque básicamente, ay, ¿qué dice? Tienen un comportamiento exponencial porque básicamente la solución a la ecuación diferencial es una exponencial, tal cual. Entonces así es como se ve. ¿Cómo surgen todas estas gráficas? A partir de la solución de esta ecuación diferencial, donde básicamente en palabras simples, no teóricamente el por qué, pero en palabras simples, ya les expliqué qué es cada uno de estos componentes. Así es como se utiliza en finanzas los procesos de hito, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Está chido, ¿no? Porque es la parte donde Güey, mi dices, mente. así es, mi mente, ay, mi mente, así es como se relaciona. Porque es lo que les decía, ahorita hicieron un paréntesis con Memo respecto a lo de la evaluación de opciones y demás, y empezamos a ver toda esta parte de la integral estocástica, que de hecho, inclusive la manera en cómo les construyó la integral estocástica fue relativamente natural a partir de lo que ya sabían de los árboles binomiales, y yo solamente complementé la teoría a través del escalamiento de la caminata aleatoria, ¿vale? Pero de ahí hicimos como un paréntesis, vemos todos estos lemas y uno diría, o sea, pues sí, muy rico y todo, pero ¿de qué me sirve? Y es por esto, ¿vale? ¿Qué van a seguir viendo con Memo? Recuerden que con Memo van a tener clase el viernes, ¿vale? ¿Qué van a seguir viendo con Memo? Pues a partir de lo que les acabo de explicar, ya les va a explicar teóricamente, ya de una manera mucho más formal, mucho más precisa, qué significa todo esto que les acabo de decir de manera muy aterrizada, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que quería decir con este video.